Hare Krishna devotos, mis reverencias a todos, Jai Srila Prabhupada, bienvenidos, aquí estamos nuevamente en este grupo de clases en vivo de ISKCON Buenos Aires, continuando con el estudio y la lectura del Bhagavad Gita tal como es, de su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Quiero agradecer a todos los devotos de ISKCON Buenos Aires que hacen posible que este grupo esté funcionando todos los días con estas grandes enseñanzas del Bhagavad Gita. En particular y en especial quiero agradecer a Chitrak Prabhu que me ha dado la oportunidad de estar aquí con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Arjuna Saka Das, yo les estoy hablando desde Mar del Plata, en la República Argentina. Y para el día de hoy vamos a estar con el Bhagavad Gita 5, 27, 28. O sea que vamos a estar en el capítulo número 5, textos 27 y 28, dos textos juntos en la traducción y en el comentario de su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Esto es lo que vamos a estar viendo el día de hoy juntos. Antes de comenzar, voy a hacer una pequeña invocación. Todos ustedes que están del otro lado, si quieren, pueden repetir conmigo en sus casas. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muy bien, entonces, habiendo hecho nuestra invocación del día de hoy, vamos a continuar con esto que es el 5, 27, 28 del Bhagavad Gita tal como es. Antes de leer el verso del día de hoy, me gustaría contextualizar un poquito en qué andamos en esta conversación trascendental entre Krishna y Arjuna, entre Dios y el representante de la humanidad. Este capítulo número 5 se intitula Karma Yoga, acción con conciencia de Krishna, y es un capítulo interesante, importante, porque ocurren dos cosas aquí en este capítulo. Por un lado, casi que estamos sobre el cierre del primer gran tema del Bhagavad Gita. Ustedes saben muy bien, el Bhagavad Gita tiene 700 versos, también se puede dividir en 18 capítulos y 3 secciones. También es una forma de medir o de subdividir el Bhagavad Gita. Hay una primera sección de 6 capítulos dedicados al karma, a la cuestión de la acción. Hay una sección del medio de otros 6 capítulos dedicados al bhakti, a la devoción, y al final hay una última sección de 6 capítulos dedicados al jnana, al conocimiento. En este capítulo número 5 están ocurriendo dos cosas en simultáneo. Se está casi llegando al final del trabajo acerca de la cuestión del karma, de la acción, y se está anticipando, sobre todo en los versos del día de hoy, se está anticipando al próximo gran tema del Bhagavad Gita, que es la cuestión del bhakti o la devoción. Entonces, justo en estos versos que vamos a leer ahora, va a ser como esa bisagra entre una sección y otra sección. Y además, lo que va a estar sucediendo en este quinto capítulo es que Krishna le está explicando a Arjuna un tipo de karma que por lo general es muy poco conocido en Occidente. Ya de por sí el tema del karma se entiende bastante mal en Occidente. El imaginario popular tiene como idea de karma la mala suerte, básicamente, el infortunio. Cuando algo no resulta como yo quería o cuando algo sale mal, eso es karma, según el imaginario popular occidental. En realidad, en el Bhagavad Gita descubrimos que karma significa acción, es un trabajo, es una ocupación, es una actividad, eso es karma. Cada acción que yo realizo con su consecuente reacción, eso es karma. Entonces la mejor forma de explicar qué es el karma es de la forma que lo explicó Isaac Newton, ¿sí? Es la ley de causa y efecto. Hay innumerables acciones que uno realiza y cada una de esas innumerables acciones tiene una reacción. O sea que hay un acto y una consecuencia, hay una causa y un efecto, hay una acción y una reacción.
Eso es la ley de karma. Nada tiene que ver con la mala suerte, nada tiene que ver con el infortunio, tiene que ver con la actividad, ¿sí? Con el trabajo, con la ocupación. Arjuna quiere saber acerca del karma al comienzo del Bhagavad Gita porque él está en duda con respecto a qué hacer, ¿sí? Él se encuentra en una situación de guerra y no sabe si luchar o no en la batalla. Entonces, cuando comienza a expresarle sus dudas a Krishna, arranca por el lado del karma, porque arranca por el lado de qué tengo que hacer, qué es lo que tengo que hacer. Krishna, en el tercer capítulo del Bhagavad Gita, él explica la ley de causa y efecto, ¿sí? Él explica acerca del karma, ¿sí? Y básicamente, aunque es muy complejo el karma, por lo menos en la literatura védica no es tan simple, hay muchas categorizaciones, muchas subdivisiones, muchas clasificaciones de distintos tipos de karma. En el Bhagavad Gita, Krishna se lo hace bastante sencillo a Arjuna y describe el karma en tres niveles. Hay tres tipos de karma, le dice Krishna a Arjuna en el Bhagavad Gita. Krishna explica dos tipos de karma en el tercer capítulo del Bhagavad Gita. Él explica vikarma y karma. Vikarma es la mala acción que genera malos resultados. Nosotros podemos definirlo según nuestros, digamos, antecedentes judeo-cristianos con el pecado, ¿sí? El vikarma es el pecado. Yo cometo una acción mala, horrible, abominable, negativa, tóxica, y eso me genera a mí un resultado del mismo tenor. Malo, negativo, tóxico, abominable, etcétera, etcétera. La mala acción que genera malos resultados. Vikarma. Y por otro lado está el karma, propiamente dicho, que en este pensamiento de Oriente, a diferencia de lo que nosotros pensamos en Occidente, es positivo. El karma no es malo, según la filosofía del Bhagavad Gita, sino que el karma es la buena acción que genera buenos resultados. Y de hecho, Srila Prabhupada, cuando habla acerca del karma, él explica que es la acción religiosa, la acción dármica, ¿sí? La acción que corresponde al deber. Eso es karma en el contexto del Bhagavad Gita. Entonces tenemos malas acciones con malos resultados, buenas acciones con buenos resultados, vikarma y karma. De eso se habla en el tercer capítulo del Bhagavad Gita. Pero Krishna le anticipa que hay una tercera opción, y esa tercera opción es akarma. Y este akarma no tiene ningún tipo de asidero en el mundo material. O sea que la acción que yo ejecute en akarma, o sea, en el no karma, la no acción, la inacción, que también se menciona así en el Bhagavad Gita, en esta inacción, en esta no acción, yo no voy a generar ningún tipo de resultado material. Krishna le explica a Arjuna que tanto el vikarma como el karma, aunque uno es bueno y otro es malo, en realidad los dos son malos en un sentido, porque los dos atan al mundo material. Ya sea que yo cometa un pecado y ahora tenga que ser castigado, como que si yo ejecuto una buena acción y ahora tengo que ser premiado, en cualquiera de esos dos escenarios yo tengo que volver a nacer, tengo que reencarnar, tengo que estar de vuelta en una experiencia material para ya ser premiado o castigado por el universo de acuerdo a la ley de causa y efecto. Arjuna le pregunta a Krishna, ¿cómo hago para zafar? ¿Cómo hago para no tener que reencarnar? ¿Cómo hago para no tener que volver a ser, digamos, premiado o castigado de acuerdo con la ley del karma? Yo quiero moksha, yo quiero liberación, yo quiero una emancipación a este drama de la reencarnación. Y Krishna ahí dice, bueno, akarma, hay una tercera vía, hay una tercera opción. Este es la acción en la inacción, ¿sí? Hay una forma de hacer las cosas que no te va a atar al mundo material. Va a haber una acción de tu parte, pero el resultado no tiene que ver con el mundo material, tiene que ver con un yoga, una conexión con un estado superior de conciencia que es trascendental a la jurisdicción del mundo material. Y eso es akarma. El a, la partícula A como una partícula negativa, karma como acción, la no acción, la inacción. Es una acción en la inacción. ¿Y qué es esto? Bueno, acá viene lo que yo mencionaba antes, es el anticipo a lo que luego se va a venir en el Bhagavad Gita, en toda la sección del medio del Bhagavad Gita,
que tiene que ver con el Bhakti Yoga o el servicio devocional. Hay una forma de hacer las cosas que tiene que ver con entregar, yagya, ofrecer, darle eso a Dios. Y en el yoga con Dios, en la conexión con lo divino, en el vínculo con lo trascendente, no hay karma, no hay resultados de esa acción, ¿sí? Sino que, por el contrario, lo que hace el akarma o el bhakti yoga o el servicio devocional es que mis acciones están haciendo que yo ascienda de un plano material a un plano espiritual, conectando yoga con esta divinidad, con esta trascendencia, con Dios, con un estado superior de conciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la tercera vía, y eso se explica acá en este quinto capítulo del Bhagavad Gita, y es el puntapié para luego lo que vendrá a partir del séptimo capítulo del Bhagavad Gita, todo un desglose, un estudio acerca de qué es el Bhakti Yoga. Entonces, eso es un poco la contextualización de dónde estamos ahora en esta conversación, ¿sí? Estamos justamente en esta etapa donde se está explicando, le está explicando Krishna a Arjuna esta cuestión de el akarma. Y están anticipando también, y ahora vamos a ver en este verso, están anticipándose temas del próximo capítulo, el capítulo número 6 del Bhagavad Gita, Dhyana Yoga, que donde Krishna le explica a Arjuna el Ashtanga, le explica acerca del método del yoga físico, Hatha Yoga. Entonces, en estos dos versos vamos a tener un anticipo del Bhakti, de la devoción, y vamos a tener un anticipo del gran tema del próximo capítulo, que es el capítulo número 6, la cuestión del yoga físico, ¿sí? Dhyana Yoga. Y estamos casi sobre el final del capítulo número 5. Nos queda, después del 28, viene el 29, que es el último texto de este capítulo, que es el famoso verso de la fórmula de la paz. Pero bueno, no se lo voy a quemar al próximo orador. Spoiler para lo que se viene, que el próximo orador hable del 5.29. Nosotros vamos a hablar del 5.27.28. ¿Sí? Esos son los textos del día de hoy. Así que yo voy a leer el sánscrito. Luego voy a leer la traducción de su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Al final vamos a leer el comentario o el significado de Srila Prabhupada y luego diremos unas palabras y ya vamos a ir cerrando por el día de hoy. Quienes estén del otro lado, si hay alguien del otro lado en vivo en este momento y quiere dejar un comentario o si quieren dejar algún aporte o tienen dudas o preguntas, bueno, sepan que tienen el tablero aquí en este grupo donde pueden dejar sus comentarios, directamente escriben ahí y yo voy a ir chequeando y si hay algo para aportar lo vamos a estar comentando en vivo en este momento. Así que vamos al Bhagavad Gita tal como es, capítulo número 5, estamos hablando de Karma Yoga, acción con conciencia de Krishna. En este caso, dos textos, 27 y 28, dicen en sánscrito lo siguiente. Sparshan kritva bahir bahyam chakshus kaivantare bruvantu pranapanno samau kritva nasavayantara charinau ya tendría mano budir muni moksha parayana vigatecha vaya krodo ya shata mukta eva saha. Ahí tenemos el sánscrito de este 5.27.28. La traducción al castellano dice lo siguiente: evitando todos los objetos externos de los sentidos, manteniendo los ojos y la visión concentrados en el entrecejo, suspendiendo en las fosas nasales la inhalación y la exhalación, controlando así la mente, los sentidos y la inteligencia, el trascendentalista que busca la liberación se libera del deseo, el temor y la ira. Aquel que siempre se encuentra en ese estado, sin duda que está liberado. Evitando todos los objetos externos de los sentidos, manteniendo los ojos y la visión concentrados en el entrecejo, suspendiendo en las fosas nasales la inhalación y la exhalación, controlando así la mente, los sentidos y la inteligencia, el trascendentalista que busca la liberación se libera del deseo, el temor y la ira. Aquel que siempre se encuentra en este estado, sin duda que está liberado.
Vamos a pasar al significado dado por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Cuando uno está dedicado al proceso de conciencia de Krishna, puede entender de inmediato la identidad espiritual que tiene y luego puede entender al Señor Supremo por medio del servicio devocional. Cuando uno está bien situado en el servicio devocional, llega a la posición trascendental, con la capacidad de sentir la presencia del Señor en la esfera de la actividad que uno realiza. Esa posición específica se denomina liberación en el Supremo. Después de explicar los antedichos principios de la liberación en el Supremo, el Señor instruye a Arjuna en relación con la manera en que uno puede llegar a esa posición mediante la práctica del misticismo o yoga, conocido como Ashtanga Yoga, el cual se puede dividir en 8 pasos conocidos como Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana y Samadhi. En el capítulo 6 se explica detalladamente el tema del yoga, y al final del capítulo 5 dicho tema solo se explica de un modo preliminar. Uno tiene que excluir los objetos de los sentidos, tales como el sonido, la sensación del tacto, la forma, el gusto y el olor, mediante el proceso pratyahara del yoga, y luego mantener la vista dirigida al entrecejo y concentrarse en la punta de la nariz con los párpados entreabiertos. De nada sirve cerrar los ojos por completo, pues entonces hay muchas posibilidades de quedarse dormido. Ni tampoco se gana nada con abrir los ojos por completo, ya que entonces existe el peligro de ser atraído por los objetos de los sentidos. El movimiento respiratorio se contiene dentro de las fosas nasales mediante la neutralización de los aires que suben y bajan dentro del cuerpo. Por medio de la práctica de esa clase de yoga, se es capaz de lograr el control de los sentidos y apartarse de los objetos externos de los sentidos y de ese modo prepararse para la liberación en el Supremo. Este proceso de yoga lo ayuda a uno a librarse de toda la clase de temor e ira y de ese modo sentir la presencia de la superalma en la situación trascendental. En otras palabras, el proceso de conciencia de Krishna es la manera más sencilla de ejecutar los principios del yoga. Esto se explicará a fondo en el siguiente capítulo. Sin embargo, como la persona consciente de Krishna siempre está dedicada al servicio devocional, no corre el riesgo de que los sentidos se le pierdan en alguna otra ocupación. Esa manera de controlar los sentidos es mejor que el Ashtanga Yoga. Om Tat Sat. Leo una vez más entonces la traducción, evitando todos los objetos externos de los sentidos, manteniendo los ojos y la visión concentrados en el entrecejo, suspendiendo en las fosas nasales la inhalación y la exhalación, controlando así la mente, los sentidos y la inteligencia. El trascendentalista que busca la liberación se libera del deseo, el temor y la ira. Aquel que siempre se encuentra en ese estado, sin duda que está liberado. Muy lindo verso del Bhagavad Gita y excelente el comentario de su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Bueno, como dije, este verso, ya desde el verso mismo en el sánscrito, está anticipándose al tema del próximo capítulo, la cuestión del Ashtanga Yoga, ¿sí? En el capítulo número 6 del Bhagavad Gita, Krishna le explica a Arjuna el sistema de Hatha, el yoga del cuerpo. Y ese yoga, como todos los yogas, tiene un sistema. El sistema se llama Ashtanga. Vale la aclaración que el Ashtanga también sirve para el Bhakti Yoga, ¿sí? Todos los yogas, para que sean yoga, tienen que estar sometidos a este sistema o a este método de 8 partes. Prabhupada lo menciona en su significado: Yama Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana y Samadhi. Los practicantes de Bhakti Yoga también están sujetos a este proceso de 8 partes. Yama Niyamas es control y regulación, autocontrol y regulaciones. En el Yama Niyama, en los primeros 2 pasos de la Ashtanga, tenemos la ética del yoga, la moral del yoga. Ahí están todos los principios y valores que un practicante de yoga tiene que desarrollar. Se habla de la no violencia, se habla de la veracidad, se habla de la limpieza, se habla de no robar, se habla de la satisfacción, ¿sí?
Son 5 yamas y 5 niyamas. Son 10 principios en total que uno tiene que desarrollar si es que quiere empezar con los ejercicios del yoga. Eso por supuesto está en el Hatha Yoga y también está en el Bhakti Yoga. ¿Sí? Los Bhakti Yogis, los practicantes de los ejercicios del servicio devocional, también desarrollan principios y valores. Después viene asana. Asana tiene que ver con las posturas físicas. Pranayama son los ejercicios de respiración. Pratyahara es un poco de lo que habla el texto propiamente dicho, esta cuestión de evitar los objetos externos de los sentidos, ¿sí? Pratyahara tiene que ver con apagar o minimizar el estímulo exterior, ¿sí? Todas las influencias externas, cortar un poco con estar corriendo detrás de la zanahoria y concentrarnos en el mundo interior. Eso es Pratyahara. Dharana se refiere a la concentración. Dhyana significa meditación. Y Samadhi es la perfección del yoga, es la culminación del proceso. A veces se traduce como trance. Se refiere al momento en que el yoga, el vínculo, es tan fuerte entre el quien medita y el objeto de la meditación, que ahora ya ese yoga, ese vínculo, esa comunicación, ese contacto es indisoluble, ya no se puede romper. ¿Sí? Eso es samadhi, esa es la conclusión del yoga. En el caso del bhakti yoga, samadhi para nosotros sería tener un vínculo íntimo, personal, inquebrantable con los pies del loto de la suprema personalidad de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros alcancemos ese estado de conciencia, de estar plenamente absortos en conciencia de Krishna, eso es samadhi para nosotros. ¿Sí? Hemos llegado a la culminación de nuestro proceso, hemos alcanzado lo máximo de la ejercitación en el servicio devocional. Ahora estamos 100% Atman y Vedanam, estamos entregados, plenamente entregados al servicio de Dios. Eso es samadhi, ¿sí? El nivel máximo de la práctica del yoga. Entonces, bueno, este verso está, como dije, anticipándose al texto, perdón, al capítulo que sigue, al capítulo 6, que habla sobre el Dhyana Yoga o el Hatha Yoga. Y vale la aclaración que este Ashtanga, este método, este sistema de 8 partes, también le corresponde a los practicantes de Bhakti. No porque practiquemos Bhakti Yoga, ahora hacemos algo distinto al yoga. El Bhakti es un tipo de yoga, ¿sí? Es la culminación de la escalera del yoga, pero está dentro del universo del yoga. Entonces nosotros también seguimos el método o el sistema del Ashtanga, de las 8 partes. Algo muy interesante, bueno, varias cosas muy interesantes aparecen en el significado. En el primer párrafo, Prabhupada dice: cuando uno está dedicado al proceso de conciencia de Krishna, puede entender de inmediato la identidad espiritual que tiene y luego puede entender al Señor Supremo por medio del servicio devocional. Entonces acá el proceso de conciencia de Krishna, Prabhupada está dando 2 características del proceso de conciencia de Krishna. Por un lado, autorrealización, ¿sí? Uno entiende su verdadera identidad espiritual. Y por otro lado, entiende la identidad de Dios. ¿Sí? Entonces uno ejecuta servicio devocional, uno empieza a practicar los ejercicios del Bhakti y aparecen 2 conocimientos. Un conocimiento interior de uno mismo, de su propia identidad espiritual, como sirviente eterno del Señor, como alma espiritual imperecedera, como parte y porción de Dios. Y un conocimiento del otro, ¿sí? De una otredad, ¿sí? Y esa otredad, en este caso, es Krishna, es la suprema personalidad de Dios. Entonces me entiendo a mí mismo, entiendo a Dios y entiendo mi relación con el Supremo. Ese es el conocimiento que otorga el Bhakti Yoga. Cuando uno está bien situado en el servicio devocional, llega a la posición trascendental con la capacidad de sentir la presencia del Señor en la esfera de la actividad que uno realiza. Fíjense qué interesante. Cuando uno está bien situado en el servicio devocional, llega a la posición trascendental con la capacidad de sentir la presencia del Señor en la esfera de la actividad que uno realiza. Y esto también es una característica muy especial que tiene el Bhakti, porque el Bhakti Yoga, a diferencia de otros tipos de yoga, el yoga clásico, el yoga de Patanjali, el yoga Hatha Ashtanga que se menciona en este significado y del cual se va a hablar luego
en el sexto capítulo, es un yoga del aislamiento, ¿sí? Es un yoga del abandono, de la renuncia. Los yogis, en el sentido más conservador clásico de la India, eran personas que dejaban a la familia, dejaban la aldea, dejaban la comunidad, dejaban la sociedad, dejaban la ciudad, y se iban al bosque, se iban a la montaña, se iban a las cuevas, se iban al desierto, y en soledad, en aislamiento, se ponían a meditar y a hacer estas prácticas muy rigurosas, muy austeras, para intentar elevar su estado de conciencia. Pero básicamente era un yoga de la renuncia, ¿no? De hecho, ese es el planteo que hace Arjuna. Yo quiero renunciar a mi familia, quiero renunciar a mi condición de realeza, quiero renunciar a tener algo que ver en esta batalla, me quiero ir al bosque solo, en aislamiento, sin nadie, y dedicarme a la meditación. Arjuna dice eso porque esa es, digamos, la cosmovisión del yogi de aquel momento. Todos los yogis en la época de Arjuna hacían eso. Dejaban a sus familias, dejaban el trabajo, dejaban la sociedad, se iban a un lugar muy lejano y en soledad practicaban el yoga. El Bhakti Yoga, que a partir del séptimo capítulo Krishna le va a empezar a explicar a Arjuna, es revolucionario dentro del mundo del yoga porque propone un yoga no en soledad y en aislamiento, sino propone un yoga en congregación, en comunidad, en sangha, en asociación, que es distinto a lo que se pensaba hasta ese momento que podía ser el yoga. Todas las personas, Arjuna incluido, creían que para hacer yoga uno tenía que alejarse, tenía que aislarse, tenía que vivir solo. Krishna, a partir del capítulo número 7, cuando empieza su exposición sobre el Bhakti Yoga, le va a empezar a enseñar un tipo de yoga que no requiere del aislamiento, no requiere de renunciar a todos los vínculos. Y ese es el Bhakti Yoga. Y Prabhupada acá está anticipando un poco ese concepto cuando dice que si uno está bien situado en el Bhakti, si uno está bien situado en el servicio devocional, tiene la capacidad de sentir la presencia del Señor en la esfera de la actividad que uno realice. Entonces ya no es necesario irme al bosque, a la montaña, a la cueva, al desierto y en soledad meditar para sentir la presencia de Dios, sino que en la medida que yo esté ofreciendo yagya, en la medida que yo esté dando, entregando, conectando mi actividad con Dios, voy a poder sentir la presencia de Dios en la misma actividad que esté realizando. Entonces, si yo soy un actor, yo puedo actuar como una ofrenda a Dios, y en ese actuar como una ofrenda a Dios, Dios está presente. Y yo puedo conectar yoga, puedo vincularme con Dios siendo actor, no renunciando a ser actor. Si yo soy pintor y yo pinto como una ofrenda al Señor, en la pintura, en el arte, en las artes plásticas, en el arte, en ese ámbito en que yo me muevo, yo voy a poder sentir la presencia de Dios. Si yo soy padre y crío a mis hijos en conciencia de Krishna, siendo padre, yo voy a poder sentir la presencia de Dios. No tengo que abandonar la pintura, no tengo que abandonar a mis hijos, no tengo que abandonar la actuación, tengo que simplemente conectar la actividad que estoy realizando con la suprema personalidad de Dios. El vínculo de conexión se llama bhakti, devoción. Y lo hago a través de una energía, de una tecnología que se conoce como yagya, ofrenda. En la tecnología de la ofrenda o yagya, yo uso el método del bhakti, de la devoción, para conectar yoga con Dios. Y eso es lo que está explicando Srila Prabhupada al comienzo de este significado del 5.27.28. Después en el párrafo del medio, Prabhupada habla acerca de, digamos, un poco lo que estuvimos hablando recién, ¿no? Los tecnicismos del yoga físico. Prabhupada explica cómo en realidad estos dos versos, anticipan el tema del capítulo número 6, que es el capítulo que sigue, todo eso ya hemos hablado bastante. Y al final, es un significado de 3 párrafos. Al final del comentario, el último párrafo dice lo siguiente: este proceso de yoga lo ayuda a uno a liberarse de todas las clases de temor e ira,
y de ese modo sentir la presencia de la superalma en la situación trascendental. O sea que ojo con el Hatha Yoga, ¿no? El yoga físico no es que es inútil, es muy bueno el yoga físico, sabemos que tiene beneficios para la salud, sabemos que también dentro del Ashtanga está el Yama Niyama, están los principios del yoga, los principios y los valores del yoga. Entonces, si alguien practica, también va a estar desarrollando buenas cualidades. Y acá, de hecho, Prabhupada hasta menciona que, como dice el mismo verso, Krishna dice en el mismo verso, que este tipo de yoga, el yoga físico, el yoga Ashtanga, nos libera del temor y la ira, o sea que no es poco. Entonces no hay que descartar de plano el yoga físico, tiene muy buenos beneficios, múltiples beneficios, pero fíjense la plusvalía, fíjense el valor agregado que tiene el bhakti por encima del Ashtanga Yoga. En otras palabras, el proceso de conciencia de Krishna es la manera más sencilla de ejecutar los principios del yoga. Esto se explicará a fondo en el siguiente capítulo. Sin embargo, como la persona consciente de Krishna siempre está dedicada al servicio devocional, no corre el riesgo de que los sentidos se le pierdan en alguna otra ocupación. De esa manera de controlar los sentidos es mejor que el Ashtanga Yoga. Entonces, ¿cuál es la plusvalía del Bhakti? La plusvalía del Bhakti, tiene dos valores agregados. Uno, es el camino más sencillo. ¿Sí? Es un poco también lo que le explica Krishna a Arjuna. Dice, Arjuna, te vas a ir al bosque, te vas a meditar, ¿vos estás seguro que vas a poder concentrarte el tiempo suficiente de la mejor forma posible para que nosotros hagamos una revinculación de este modo mecánico que vos querés hacerlo? ¿Estás seguro, Arjuna? Arjuna después dice que no está seguro. Él, de hecho, dice que él tiene una mente muy inquieta y hasta que ese método del yoga a él le resulta impracticable. Después en el capítulo número 6, que es el capítulo que sigue, Arjuna termina como confesando de que el Hatha Yoga no es para él, que él necesita otro vínculo, otro tipo de camino, otro sendero. Por eso Krishna en el 7º capítulo vuelve a esta idea del Bhakti, porque como explica Prabhupada, el Bhakti Yoga es el yoga más sencillo. Es el yoga que da todos los resultados, todos los beneficios del yoga, y lo podemos hacer de una forma muy, muy simple. Lo podemos hacer en nuestras casas, lo podemos hacer con nuestra familia, lo podemos hacer en sociedad. No necesitamos hacer grandes, digamos, desbarajustes en mi vida ordinaria para poder practicar Bhakti Yoga. Entonces es muy simple, ¿no? La primera característica que dice Prabhupada, es muy fácil de practicar. Y por otro lado, los sentidos quedan mejor controlados incluso que en el Ashtanga Yoga, porque en el Bhakti, como Prabhupada también explica en el Bhagavad Gita, se obtiene un gusto superior, ruchi, hay un sabor en la práctica de la vida espiritual, que es superior a cualquier placer que me pueda otorgar el mundo material. Entonces, en el Bhakti Yoga, yo estoy más satisfecho, Santosh, otro de los principios del yoga, estoy más satisfecho que en otros tipos de yoga. En el Karma Yoga puedo estar insatisfecho. En el Jnana Yoga puedo estar insatisfecho. En el Dhyana Yoga, como se está explicando ahora, también puedo estar insatisfecho. Pero en el Bhakti Yoga, si yo realmente me sumerjo en el servicio devocional, voy a obtener un gusto superior, tan rico, tan nectario, tan dulce, que las otras cosas me van a dejar de interesar. Y entonces mis sentidos se van a agitar menos por los objetos de los sentidos que están a mi alrededor. El entorno, el medio ambiente, ya no me va a afectar tanto porque yo estoy estoy fijo en mi servicio a la suprema personalidad de Dios. Los dos valores agregados, las dos plusvalías que tiene el Bhakti Yoga. Es bien fácil de practicar, sencillo, cualquiera lo puede hacer, hombre, mujer, blanco, negro, niño, adulto, todos podemos practicar Bhakti Yoga si es nuestro deseo. Y además fija la conciencia de una forma más consolidada, más firme que cualquier otro tipo de sendero del yoga. Entonces, bueno, de esto se habla el día de hoy. Hoy estábamos con el 5, 27, 28 del Bhagavad Gita. Voy a leer una vez más la traducción de Srila Prabhupada y ya damos por cerrado el encuentro del día de hoy.
5.27-28 del Bhagavad Gita, traducción al castellano, dice: evitando todos los objetos externos de los sentidos, manteniendo los ojos y la visión concentrados en el entrecejo, suspendiendo en las fosas nasales la inhalación y la exhalación, controlando así la mente, los sentidos y la inteligencia, el trascendentalista que busca la liberación se libera del deseo, el temor y la ira. Aquel que siempre se encuentra en este estado, sin duda que está liberado. Así que estamos concluyendo por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que están del otro lado, aquellos que lo vieron en vivo y aquellos que lo van a ver en diferido. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a todos los devotos de ISKCON Buenos Aires, a todos los que sostienen este grupo y en especial muchísimas gracias Chitrak Prabhu. Me retiro, hasta el próximo encuentro. Muchas gracias. Hare Krishna, Haribol.